Universidad EXI, asignatura Seminario de Investigación 1, actividad 3. Ruta propuesta de solución para una investigación que propone relacionar el síndrome de Burnout y el teletrabajo. Como autores del proyecto, Jennifer Guanumen, Sandra Bonza y quien presenta, Fernando Ortega. Descripción del problema. Con la aparición del COVID-19, las compañías sufrieron un fuerte impacto en su fuerza laboral, puesto que el riesgo de contagio y propagación de la enfermedad era muy alto. Es teniendo esto en cuenta que se buscó una alternativa que garantice la seguridad de las personas, surgiendo de esta manera el teletrabajo como la mejor alternativa y teniendo un gran auge a nivel mundial. No obstante, aun cuando el teletrabajo tuvo un buen recibimiento, se ha identificado el síndrome de Burnout como una condición cada vez más presente entre los trabajadores. Este fenómeno ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a pronunciarse al respecto mediante diversas investigaciones que destacan el impacto del burnout en la calidad de vida de las personas. Es teniendo esto en cuenta que se vuelve imprescindible el desarrollo de investigaciones que establezcan de manera clara la relación entre el teletrabajo y el síndrome de burnout, lo que permitirá la creación de mecanismos de prevención y cuidado para abordar este fenómeno en crecimiento. Teniendo en cuenta la problemática antes descrita, esta investigación fija como objetivo general identificar y analizar los factores de riesgo asociados al síndrome de Burnout en trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo. Esto con el propósito de diseñar e implementar intervenciones efectivas que contribuyan a su prevención y reducción. Como objetivos específicos, se pretende, primero, analizar los factores que influyen en la aparición del burnout en teletrabajadores. Segundo, proponer estrategias para reducir la aparición del burnout en trabajadores remotos. Y por último, establecer un diagnóstico de la situación actual del teletrabajo en una organización. A continuación, veremos cómo se pueden relacionar el teletrabajo con algunos de los síntomas más comunes presentados en el síndrome de burnout. En primera instancia, el trabajo de manera remota puede ocasionar que se pierda la frontera entre la vida personal y la profesional. Esto provocando como tal un agotamiento severo en los trabajadores. En segunda instancia, el teletrabajo viene con un inherente aislamiento social, lo que puede generar en los trabajadores una sensación de desconexión. Al trabajar de manera remota, la necesidad de las compañías de supervisar a su personal termina causando un aumento en las exigencias y en la carga laboral, lo que ocasiona un efecto contrario, reduciendo así el rendimiento del personal. Por último, el teletrabajo pone una presión extra en los trabajadores, que al estar de manera remota sienten una expectativa continua por parte del empleador, lo que causa en estos una falta de realización personal. En nuestro sustento teórico encontramos los dos conceptos principales. El primero es el síndrome de Burnout, que también es conocido como el agotamiento profesional, y es esa respuesta física, fisiológica que tiene el estrés crónico y que se deriva del desgaste profesional. Lo hemos evidenciado en el agotamiento emocional, la baja realización personal y la despersonalización o cinismo que presentan los trabajadores. Esto lo llevamos o lo contrarrestamos con el término del teletrabajo, el cual es una forma de trabajo que han adoptado las empresas, diferentes empresas, y se realiza desde su lugar, desde un lugar diferente a la oficina, desde sus casas, desde diferentes entornos, con el objetivo de dar cumplimiento a lo mismo que realizan en la oficina, pero sin tener que realizar el desplazamiento. Entonces, mencionamos que cuando el teletrabajo se prolonga sin tener una intervención adecuada, cuando se pasan los límites de lo que yo estoy realizando, de que cuando yo ya no trabajo 8, sino 12 horas, es allí cuando empezamos a ver consecuencias mentales y físicas. Y por eso se produce el síndrome de Burnout. En esta parte encontraremos todo el estado de arte, todo el estado que nosotros investigamos, todas las investigaciones que nosotros revisamos, artículos y demás acerca del tema. El primero es de Martínez y Pérez, el cual es una evaluación conceptual y global acerca del estado como tal de burnout. ¿Qué lo causa? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuáles son los efectos? En el segundo encontramos que Alzate y Cardona en 2021 investigaron acerca del síndrome de Burnout, específicamente en los profesionales de la salud, precisamente porque desde el teletrabajo los profesionales de la salud se cargaban no solo de tener que estar en su sitio, en su lugar, en su casa, sino también de todo lo que llevó y conllevó la pandemia.
Y finalizamos con el de Pérez en 2020, el cual nos presentó el teletrabajo y la salud mental. ¿Cómo es el contraste y directamente cómo se explora, qué tienen que ver y cómo se relaciona? Cómo el teletrabajo ha llevado y ha ayudado a personas y sin embargo, cómo desde el teletrabajo se han generado este tipo de problemas. Ofrece un análisis específico de cómo la sobrecarga emocional, la falta de desconexión, la falta de limitación de mis tiempos, de lo que yo estoy llevando a cabo, genera el síndrome de burnout. Todo esto para generar y para establecer una visión general de la problemática, de qué la ha ocasionado, qué durante los últimos años ha cambiado, qué se sigue manteniendo y cómo nosotros podemos trabajar con el objetivo de mitigar la presentación de este síndrome. Para nuestro proyecto tenemos establecido una estrategia para el alcance de los objetivos. Se deben implementar las siguientes actividades claves como identificación del problema, recopilación de datos sobre el bienestar emocional y el nivel de estrés de los empleados mediante encuestas y entrevistas, análisis de los factores que contribuyen al síndrome de burnout, tales como sobrecarga de trabajo, aislamiento social y falta de desconexión. También encontramos análisis y descripción del problema, estudio de la relación entre el teletrabajo y la prevalencia del síndrome de burnout en empleados, revisar estadísticas internas y compararlas sobre estudios de otros sectores. Dentro de la misma empresa puede ser áreas, podemos encontrar en las diferentes áreas de trabajo la diferencia que hay en el desarrollo del síndrome de burnout entre los empleados. También encontramos análisis de causas y fuentes teóricas. Revisar la literatura académica sobre el síndrome de burnout en el teletrabajo y las mejores prácticas para prevenir. Identificación de causas externas como la cultura organizacional y factores personales como habilidades del manejo del estrés en los empleados. También debemos tener unos resultados como son establecer metas del bienestar emocional y la creación de un ambiente laboral saludable para empleados que trabajen remoto en nuestra empresa. Para el desarrollo de actividades se requieren algunos recursos que son necesarios para la implementación de la estrategia, que se incluyen como los recursos humanos. Se pueden encontrar que se necesitan psicólogos organizacionales de bienestar laboral, equipos de recursos humanos para coordinar las encuestas, el diseño de implementación de programas. Para el desarrollo de estas actividades también encontramos tecnológicos que son plataformas para encuestas y análisis de datos, por ejemplo Google Forums, herramientas de comunicación interna para coordinar talleres y actividades virtuales como son Teams, Zoom y demás plataformas que podemos encontrar ahorita, como en Google, como en el tema de correos, tema de plataformas que nos facilitan la comunicación desde donde estemos. También encontramos financieros, que son presupuestos para contratar expertos y realizar talleres de bienestar y manejo de estrés, inversión en tecnología para facilitar la implementación del teletrabajo para los empleados. También encontramos un tiempo dedicado que nos debe permitir el equipo de recursos humanos para realizar encuestas, análisis y diseñar soluciones, lo cual se estima un alrededor de 3 meses. En el desarrollo de actividades tenemos una estimación de plazos de actividades a desarrollar, que tenemos diseño de soluciones, que encontramos análisis de los problemas, revisión de teorías, desarrollo de un programa de bienestar, lo cual esto nos conlleva a un mes. ¿Qué encontramos allí? Análisis de problemas, la cual son los problemas que ya hemos encontrado y tenemos que validar, revisión de teorías con las que encontramos como el síndrome de burnout, lo cual lo aplicamos y cómo interviene a nuestro problema. También encontramos la implantación de soluciones, como implantación de los programas de bienestar, la cual en la anterior actividad estábamos desarrollando, ahora la vamos a implementar y activar para nuestros empleados. También encontramos inicio de los talleres y encuestas periódicas de seguimiento, lo cual está conlleva 2 meses para el desarrollo. También encontramos evaluación de resultados, una medición de los efectos del programa mediante encuestas post-intervención, lo cual nos permite
evaluar cómo vamos y cómo podemos mejorar en nuestras actividades para tener mejores resultados. También encontramos ajustes y mejoras basadas en los resultados obtenidos, lo cual esto nos lleva un mes para el desarrollo de esta evaluación de los datos recopilados y tener estadísticas y dar una solución óptima para nuestros empleados. Acá podemos visualizar la estimación de los plazos en diagrama de Gantt. Vamos a visualizar el tiempo que nos conllevará el desarrollo de nuestras actividades. Podemos visualizar el diseño de soluciones, análisis del problema 2 semanas, revisión de teoría 2 semanas, desarrollo de un programa de bienestar 2 semanas, implementación del programa de bienestar 4 semanas, inicio de los talleres y encuestas periódicas de seguimiento 6 semanas. Evaluación y mejora de medición de los efectos del programa mediante encuestas 2 semanas, ajustes y mejoras basadas en los resultados 2 semanas, para un total de 16 semanas. Esto en meses son 4 meses que vamos a tener el desarrollo de estas actividades para obtener una mejora en nuestro problema del síndrome de burnout en los empleados que realizan teletrabajo y tener una solución óptima para ellos. Finalmente, y luego de haber establecido nuestra ruta propuesta, identificamos la importancia de implementar a conciencia, de hacer un trabajo de investigación que nos permite identificar qué estrategia voy a utilizar, qué recursos voy a utilizar, cuál es el problema que yo voy a investigar para que nuestro objetivo y nuestro foco sea más limitado. Que lo que yo genere y lo que yo permita crear me ayude a mí realmente a tener resultados específicos, me ayude realmente a mí a mitigar. De acuerdo a lo observado, identificamos que el síndrome de Burnout se ha venido implementando y se sigue manteniendo por el desconocimiento, por la falta de límites, y es allí donde nosotros proponemos una serie de estrategias, de charlas, de diagnósticos, de entrevistas, y por eso también señalamos la importancia de aplicar en las empresas el sistema de vigilancia epidemiológico, para que de esta manera nosotros podamos identificar cuál es el problema que se está presentando en mis trabajadores y de acuerdo a esto podamos generar y establecer este tipo de propuestas que realmente me permitan disminuir la presentación de los síntomas o directamente la presentación del síndrome. Sin nada más que añadir, le damos gracias y damos por terminada nuestra presentación.